Seguimos con este último panel de Innovation Summit. Me acompaña Jorge Litvin, que es Chief Cybersecurity Officer de Resguarda. Y vamos a hablar, obviamente, ¿de qué podemos hablar con Jorge Litvin? De ciberseguridad, recursos y estrategias. Jorge, si querés para empezar y romper un poco el hielo, hablemos un poco de los ataques que crecieron en la Argentina año contra año. ¿Vos considerás que las empresas hoy por hoy entienden el riesgo que implica caer en estos ciberataques? Mira, hay de todo un poquito, ¿no? Y yo he escuchado de todo en el sector tanto público como privado. A mí no me va a pasar, yo no soy tan grande, yo no soy tan importante, yo no tengo nada que esconder, esa es fabulosa. Pero la realidad es que en el último tiempo, y esto no es solamente Argentina, viene pasando como dinámica a nivel global, Latinoamérica en particular, especialmente en países o economías emergentes como la nuestra, las balas te empiezan a pasar cada vez más cerca, ¿no? Entonces uno empieza a ver qué le pasó a una empresa de la competencia, empieza a ver cómo desfilan en las noticias las víctimas todo el tiempo y uno empieza a sentirse un poco más en riesgo. Eso a nivel corporativo, pero a nivel persona, ¿cuántos de los que nos están escuchando no tienen por lo menos algún amigo o algún conocido al que le robaron el WhatsApp, la cuenta de Instagram? El riesgo está ahí, está afuera, ¿no? Entonces empieza a haber un poquito más de conciencia. Lo que el próximo paso ahora es, bueno, ¿qué hacemos con esa conciencia? Ujú. No, ¿qué hacemos con esa conciencia? Digo, si entienden las consecuencias, porque a nivel reputacional, a nivel de negocio, digo, son muchas las consecuencias que puede llegar a tener que haya un ciberataque exitoso. ¿Vos pensás digo, estamos más como permeables a la idea de que puede existir un ciberataque, pero en resumidas cuentas, ¿entienden las empresas de qué se habla cuando hablamos de ciberseguridad? No no me gusta generalizar, ¿no? Pero tengo que decir, a nivel macro, hay una falta de conciencia de qué te pasa cuando te pasa, ¿no? Y hoy todo el mundo habla de ransomware, de que te secuestran el sistema, te desenchufa, te dejan fuera de operaciones. ¿Qué pasa cuando te dejan fuera de operaciones? No es solamente la contingencia operativa que te impide operar, facturar, vender, trabajar, hacer lo que sea, sino que a raíz de ese incidente surgen otras contingencias. Por ejemplo, la legal. Todos somos, querramos o no, la pregunta que me hacen es, che, ¿yo estoy obligado a implementar ciberseguridad? Y si Sí, quiero, y si acepto que me pase, la pregunta es, ¿y qué pasa con los datos que vos manejás que no son tuyos, ¿no? claro. Datos personales, datos sensibles. Y por más de que no haya una normativa que te impacte directamente, como le puede pasar al sector financiero, ¿no? Que el BSRA le hace marca personal, eh, todos somos en algún punto responsables y o encargados de datos personales ajenos y hay determinados frameworks o mejores prácticas como lo más conocido, todos conocemos la ISO 9001 de calidad. Bueno, hay una 27001 con toda una familia de marcos normativos de seguridad y así hay un montón más que aunque no haya una ley, ¿no? Que nos diga vos tenés que implementar ISO 27001 y estar certificado, la realidad es que el mercado te lo está pidiendo. Y hoy cada vez más los proveedores, cuando querés hacer negocios con una empresa afuera, cuando querés empezar a participar en licitaciones, cuando vas a sumar como cliente a alguien importante, te va a preguntar en las cláusulas contractuales, ¿cómo vas a cuidar mi información? ¿No? Ujú. Entonces, hoy el riesgo también es legal y sin dudas es reputacional, porque piensen en un estudio, consultoría, una empresa, una billetera virtual que de repente es atacada y ese ataque es exitoso, la credibilidad del usuario, la credibilidad del consumidor. Uno cuando, esto es un poquito como el COVID en la época de pandemia, en donde si estabas infectado la gente se te aleja. Ujú. Acá pasa lo mismo. Entonces, la reputación con tus clientes o socios actuales no solamente importa en este momento, sino en los potenciales que cuando te googleen en una sociedad que lo primero que hace es entrar a Google y ver quién sos, van a encontrar algún titular que te vincula a un ciberataque y a partir de ahí tus posibilidades de generar negocio a futuro disminuyen un montón. Te quiero preguntar sobre las pymes, ¿no? Digo, no charlamos esto antes, pero se me ocurre que antes se necesitaban capaz inversiones un poco más importantes o que capaz en el imaginario popular existe la noción de que capaz se necesitan inversiones importantes para poder prevenir un ransomware o para poder prevenir alguna
amenaza de seguridad bastante más complicada. En realidad no necesariamente es así el caso, ¿no? Digo, ¿cómo se puede resolver desde el punto de vista de las empresas más chicas? Esto se adapta al negocio. ¿Esto qué quiere decir? El riesgo está y el riesgo que uno va a tener va a depender también de qué tan grande es el negocio, de la exposición que uno tenga, en qué industria está. No es lo mismo ser de la industria de la salud, ser un gobierno, ser una entidad financiera, que ser un pequeño comercio, una startup que está arrancando. Pero las startups, lo que les digo es, lo primero que te van a preguntar hasta para invertirte es qué tan seguro es el desarrollo en el que estás trabajando. Entonces, ahí no, el costo se ajusta al negocio, ¿no? No es el negocio el que se tiene que ajustar a los costos y no hay costos establecidos en ciberseguridad, que después viene la pregunta es, ¿la ciberseguridad es un costo o es una inversión? Exacto. ¿No? Entonces, y es un poquito de las dos, si te pones a pensar. Es un costo operativo porque sin ciberseguridad te pega un ataque y no puedes operar, ¿no? Con lo cual es una necesidad, pero también es una inversión porque te abre canales de ventas, de interconexión, de partnerships que no existirían si del otro lado no sienten que vos también los estás cuidando y te estás cuidando. Hablando de la ciberseguridad como inversión, ¿no? ¿Vos pensás que las empresas hoy están preparadas o ya tomaron conciencia de que tienen que implementar soluciones de ciberseguridad igual que un CRM, por ejemplo, o una solución de conectividad? O sea, ¿estamos a esa altura de decir esto es tan esencial para mi negocio que tengo que invertir sí o sí? Ahí va a depender un poco, nos encanta decir depende, ¿no? Pero depende cuando hay un responsable de seguridad, cuando hay alguien que le pone cabeza y estrategia a la seguridad de la empresa y lo ve como una parte nuclear del negocio, llámese CISO, llámese un CTO, llámese el chico de sistemas, el gerente de sistemas, llámese quien tenga la mochila encima de la seguridad, va a empezar a pensar, bueno, cómo cuidarse también la espalda y cómo cuidar la espalda de la empresa. Entonces, la otra, lo otro que surge acá es qué tanta gente que entiende de tecnología y de riesgos están integrando los boards de las empresas. ¿Hay alguien como interlocutor válido dentro del board, dentro del directorio, que entienda que este riesgo es prioritario y no solamente saber que es prioritario, sino también cómo manejarlo? Son algunas de las verticales que se abre para empezar a determinar si la empresa entiende que tiene que tener un CRM, pero de ciberseguridad en vez de ventas y marketing, también como en su momento se le decía antivirus, hoy son EDRs Ujú. o SOCs o plataformas de concientización para su personal, ¿no? Considerando que el factor humano hoy es el 85%, lo hablábamos antes de entrar, La famosa capa 8. la famosa capa 8, ¿no? El 85% de los ciberataques exitosos fue consecuencia de algún error humano. Entonces, ¿tenemos que seguir invirtiendo tanto en tecnología o tenemos que capacitar más a nuestros colaboradores? Bien, no, yo te quería preguntar un poco sobre si eventualmente, digo, esta concientización de nuestros propios colaboradores puede llevar a que algunos ejecutivos entiendan de raíz los problemas que atañen a un ciberataque. O sea, hoy, ¿están como para evaluar posibles brechas de seguridad? ¿Un C-Level, por ejemplo? El C-Level lo que tiene que tener la capacidad es de rodearse de otros, ¿no? Del C-Level tenés del CEO hacia abajo, lo que quieras, pero el CEO no tiene que poder hacer un ethical hacking, pero tiene que tener a alguien que esté planeando hacer un test de vulnerabilidades, hacer un test de sus procesos, un gaps, auditorías, ¿no? Entonces tiene que ver con cómo uno se rodea e integrarse de gente que traiga ideas que uno quizás por no tener la expertise, el conocimiento que no está obligado a tenerlo, pero sí está obligado a rodearse de gente que lo tenga. Entonces empiezan a aparecer las figuras empiezan cada vez más, del responsable de seguridad, del responsable de protección de datos, el famoso DPO que exigen algunas de las regulaciones de protección de datos, que hoy es como la regulación en esencia de la seguridad, aun cuando sea una regulación más vinculada a la privacidad, ¿no? Pero la realidad es que no hay protección de datos y no hay seguridad de datos que tiene que ver con seguridad de la información. Entonces empiezan a aparecer estas figuras de quién va a ser quién va a marcar el norte estratégico desde arriba hacia abajo, porque hay una realidad y esto pasa en ética, pasa en compliance, pasa en cualquier cosa. La cultura de la ciberseguridad no se marca con directivas, sino se marca mostrando el ejemplo. Entonces, si uno no logra el involucramiento del C-Level, y esto quiere decir cuando, por ejemplo, vamos a capacitar a una empresa, dicen, quiero que capacites a las 1000 personas de la empresa, pero los directivos no van, ¿cuál es el mensaje que dan hacia Ujú. abajo?
al final no es tan importante, ¿no? Si el directivo no viene a la capacitación de seguridad o no cumple con los videos o no participa del simulacro de phishing, tan importante no es. Entonces, la mejor forma de enseñar y de contagiar es mediante el ejemplo. Entonces, el involucramiento del C-Level tiene que ir mucho más allá de la tarea y el rol que cada uno tenga, que ese es un temón para tratar, el rol de recursos humanos, de marketing, de legales. Cada uno tiene un rol en la ciberseguridad, ¿no? Desde su área operativa como desde su responsabilidad. Entonces, más allá de esa responsabilidad, lo que yo digo es, cada uno tiene la responsabilidad como ejecutivo de mostrar hacia abajo el ejemplo de que esto es prioritario para el negocio y que forma parte de la cultura. La verdad es que te quiero hacer varias preguntas. Las que quieras. Una tiene que ver con esto de si mi tía, por ejemplo, o mi abuela, que son personas grandes pero que tienen acceso a un celular, por ejemplo, pueden detectar estas fallas de ciberseguridad de las que hablábamos antes, un phishing, por ejemplo. Y la pregunta en realidad va a si estas personas, la población general, entiende realmente los riesgos que conlleva la ciberseguridad en términos bancarios, en términos de protección de datos personales. Digo, la población general, más allá de los C-levels, ¿está preparada para este tipo de ataques? Y de nuevo odio generalizar, pero tengo que decir, no está preparada. No está preparada, pero esto no es culpa de la gente, no es culpa de la sociedad. ¿Por qué? Porque en 2020 lo que tuvimos fue un adelantamiento del futuro y nadie nos preparó para de repente hacer una transición forzada, una digitalización acelerada, ¿no? En donde dejamos de hacer algunas de las pocas actividades cotidianas que nos quedaban por ahí afuera, de repente pasamos a hacerlas adentro del teléfono, en la computadora, y el riesgo que estaba allá afuera ahora pasó a estar en el entorno digital. Ahora, las reglas del juego son distintas en este entorno, en donde es muy fácil hacerse pasar por alguien distinto a quien uno es en realidad. Si vos si vos entras a Gmail o Outlook y decís, voy a crear una cuenta de correo en donde me voy a hacer pasar por Jorge Litvin, ni Microsoft ni Google te van a decir, no, pará. Hagamos un onboarding digital, a ver, escaneemos tu retina, tu biometría, a ver si vos sos Jorge Litvin. Te creas un mail que dice jorge.litvin@gmail.com y empezás a mandar correo como si fueras Jorge Litvin. Lo mismo pasa con las redes sociales. De esto se aprovechan los criminales, asociado por supuesto a el exceso de confianza, la falta de conocimiento de los usuarios. Lo que sí digo es que los usuarios no tienen las capacidades para reconocer hoy a nivel general, eso es un hecho. Que eso se puede revertir, también lo es, y está demostrado. Y nosotros hemos hecho simulacros de phishing en empresas muy grandes en donde la cantidad de gente que hizo lo que no tenía que hacer fue un 60% de la empresa. Te alcanza con uno, ¿no? Para Sí. que te den vuelta. Altas Entonces, filtraciones. ahora, ese 60% se puede reducir a menos del 5%. ¿Cómo? Con entrenamiento. Y yo siempre digo, no es solamente concientizar, pues se habla del awareness, de la concientización. Concientizar es darte información, pero yo dejo en vos qué haces con la información, ¿no? Digo, no usemos el celular cuando estamos manejando, no tomes cuando estés al volante. Y vos sabés que es un riesgo, pero capaz seguís contestando un mensajito, ¿no? ¿Por qué? Porque sentís que a vos no te va a impactar. Pasa lo mismo en ciberseguridad, pero requiere entrenamiento mucho más allá de contratar un consultor como yo que te vaya a meter miedo adentro de la empresa y que nadie duerma a la noche, ¿no? Diciéndote, bueno, nadie abre ningún mail, sino que es, además de concientizar, hay que involucrar a la gente, porque que la gente sepa no significa ni que le importa ni que le interesa. Entonces hay que generarle ese sentido de pertenencia y de responsabilidad con la seguridad de la empresa. Y una vez que pasamos de ese involucramiento hay que darle herramientas. Pues no es lo mismo que yo te hable del phishing y te diga todos los riesgos del phishing y lo que te puede pasar y después le diga a los empleados, miren, el que haga doble clic acá y me mete un ransomware en la empresa, lo rajo, ¿no? Es muy fácil hacer eso, pero el empleado ahí por miedo, ¿qué va a hacer? No va a abrir ningún mail. Lo que vos tenés que hacer es enseñarle a identificar cuáles son las red flags, el dominio, la redacción, que cada vez es más difícil con esto de la inteligencia artificial generativa, que al criminal le permite armar un template personalizado. Pero ese es otro tema que seguro no nos da el tiempo, lamentablemente. Pero lo que digo es, al usuario hay que concientizarlo, involucrarlo, entrenarlo y después hay que evaluarlo para después reforzar los gaps que sigan quedando. Entonces, como todo, nadie nace sabiendo, pero hay que empezar por algo, ¿no? Antes de lamentar antes de tiempo.
Me encanta esa última conclusión. La verdad que me quedaría charlando un montón de tiempo más. Estuvimos con Jorge Litvin, Chief Cybersecurity Officer de Resguarda, hablando un poco de recursos y estrategias que tienen que ver con la ciberseguridad. Muchísimas gracias, Jorge. A vos y a la organización por invitarme. Estamos a unos segundos nomás del premio al CIO del año, así que quédense que todavía falta mucho más de Innovation Summit. Gracias.